Vamos a presentar la palabra al Señor para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras intimidades y Él quiere hablarnos a cada uno de los que estamos aquí y los que nos estáis siguiendo por las redes sociales. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra escrita. Muchas gracias por haber inspirado a estos hombres, Señor, para que escribieran tu palabra, para que pudiéramos conocerte, pudiéramos conocer tu amor, pudiéramos conocerte como Padre. Oh Dios, muchas gracias. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú puedas usarte de mí como un instrumento útil, Padre, para traer vida. Oh Dios, que tu palabra pueda tocar los corazones, que tu palabra pueda quebrantar todo yugo de maldad, pueda pudrir todo yugo de maldad, Señor. Que tu palabra pueda encontrar buena tierra en esta mañana, Señor, para que pueda echar raíces profundas y pueda, Señor, traer fruto en cada uno de los que puedan estar escuchando tu palabra en esta mañana. Bendice grandemente a todos aquellos hermanos que no han podido venir en esta mañana, Señor. Acompáñalos, que tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente en sus vidas y puedan sentir en sus corazones tu ministración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Hoy en día todo el mundo va en busca de la felicidad, porque parece que alcanzar la felicidad es la meta que necesitamos para poder sentirnos realizados. Pero no sé, los que tenéis ya cierta edad, seguramente os habéis dado cuenta que la felicidad es como el agua que intentamos coger en las manos y que se va escurriendo entre nuestros dedos sin que podamos hacer nada por evitarlo. Y cuanto más nos esforzamos por retener el agua, más rápidamente se escurre entre los dedos. Siempre que creemos haber alcanzado la felicidad, viene algo a nuestra vida que nos roba la felicidad y nos devuelve al punto de partida en el que comenzamos la carrera hacia la felicidad. Y esto es así porque realmente no hemos entendido que viviendo en un mundo corrompido por el pecado, no podemos alcanzar la felicidad por nosotros mismos. Aunque eso no quiere decir que no podamos ser felices. Lo que quiero decir es que necesitamos que alguien exterior a nosotros pueda ayudarnos a alcanzar la felicidad. Alguien que no esté contaminado por el pecado. Alguien que esté fuera de este mundo corrompido. La Biblia nos enseña cómo alcanzar la felicidad y cómo poder ser felices, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Un ejemplo lo tenemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dios dice a través del profeta Jeremías: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Para entender la relación que tiene este versículo con la felicidad, debemos saber que la palabra bendito significa feliz. Es decir, Dios nos está diciendo que seremos felices cuando confiemos en Él. Porque todos los que confiamos en Dios seremos como un árbol plantado junto a las aguas, cuyas raíces crecerán junto a las corrientes de agua. Ahora quiero pedirte que hagas un ejercicio de imaginación y puedas admitir en tu mente que los árboles pueden pensar. Yo quiero que te preguntes, ¿qué preocupaciones tendrían los árboles? En primer lugar,
se preocuparían por cómo conseguir el alimento, si la tierra en la que están plantados tiene suficientes minerales o no para poder crecer. Pero también se preocuparían por si los van a regar suficientemente o no, o en su defecto, si habría suficiente lluvia para satisfacer sus necesidades hídricas. Y cuando saliera el sol, que por un lado es bueno para ellos, pero se preocuparían porque si no tienen suficiente agua, el sol, si está demasiado fuerte, podría quemarlos. Pero nada de estas cosas preocuparía a los árboles que están plantados junto a corrientes de agua, porque sus raíces crecerían cerca de las aguas, obteniendo suficiente agua para satisfacer todas sus necesidades hídricas. Tampoco se preocuparían por el sol, ya que al estar plantados junto a corrientes de agua, tendrían suficiente humedad para que el sol no pudiera quemarlos. De esta manera, no tendrían que estar dependiendo de que los regaran o de que lloviera lo suficiente. Además, las corrientes de agua les proporcionarían también los recursos minerales que necesitan los árboles para crecer. Por lo que un árbol plantado junto a corrientes de agua tendría cero preocupaciones, por lo que podría vivir feliz. Pues Dios compara al hombre que confía en Él con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque el hombre que confía en Dios no tiene de qué preocuparse, porque en Dios hallamos todo lo que podemos necesitar. Por eso no se trata solo de orar o de leer la Biblia y de buscar a Dios. Todo esto es fundamental, es necesario para el cristiano. Pero lo que da la verdadera felicidad es el que seamos capaces de confiar en Dios, aun en medio de la más severa adversidad. Cuando ponemos de verdad nuestra confianza en Dios, somos felices porque no depende nada de nuestras fuerzas. Sabemos que Dios nos va a cuidar y Dios va a suplir nuestras necesidades. Tenemos que saber y asumir en nuestro corazón que Dios es el mejor de los padres posibles. No hay ningún padre, por bueno que sea, que se pueda comparar con Dios. Porque todos los padres humanos cometemos errores y le fallamos a nuestros hijos. Igual que también muchas veces los hijos nos fallan a nosotros. Esto es ley de vida, porque estamos contaminados por el pecado. Pero Dios, al no estar contaminado por el pecado, es el mejor Padre posible, que nunca nos va a fallar. Como hemos cantado, Dios es un Dios de pactos, que cumple su palabra, que cumple su promesa. Por eso debemos confiar en Dios, aunque todas las circunstancias parezcan adversas y nos estén gritando al oído: no puedes confiar en Dios en estas circunstancias. Quiero que veamos un ejemplo muy ilustrativo que tuvo que vivir el rey Ezequías y sus soldados que estaban sobre la muralla de Jerusalén. Siendo Ezequías rey de Judá, vino contra Judá el rey asirio llamado Senaquerib. En este tiempo este rey asirio era invencible y puso sitio contra Jerusalén, asedió la ciudad de Jerusalén e hizo pregonar alrededor de todos los muros, a oídos del pueblo que estaba defendiendo la muralla de la ciudad, palabras para sembrar la duda acerca de lo que Ezequías les había dicho. Porque Ezequías les había pedido que confiaran en Dios. Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá. Y Ezequías pidió a los defensores del muro que confiaran en Dios. Así que Senaquerib quiso sembrar la desconfianza en los soldados de la muralla para que se volvieran contra Ezequías y se rindieran. Escuchad lo que dijo este rey en el libro de Isaías, capítulo 36,
versículos 18 al 20. Sennacherib no fue nada sutil. Él quiso directamente hacer que se produjera una rebelión en Judá para no tener que luchar. Mirad, Isaías 36, 18 a 20 dice: mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Imaginar la situación tan angustiosa que tuvieron que vivir los defensores de la muralla, que realmente no tuvieran puesta su confianza en Dios. Se encontraban rodeados por el ejército más poderoso de la tierra de aquel momento. Y encima, en un intento de provocar una rebelión contra Ezequías, tuvieron que escuchar de boca de sus enemigos que no debían de confiar en lo que les había dicho su rey acerca de confiar en Dios, porque ningún Dios de las naciones de alrededor había podido salvar a su pueblo de sus manos. Los enviados del rey de Asiria realmente no conocían al Dios de Judá. No sabían que los dioses de las naciones no eran verdaderos dioses y que por tanto no habían podido hacer nada para liberar a sus pueblos de los asirios. Ni Sennacherib, ni sus generales, ni sus tropas sabían que el único Dios verdadero era el Dios de Judá, y que por tanto tenían poder para librarlos de sus manos. Al oír este desafío proclamado por los asirios, los defensores de la muralla se callaron y no hicieron caso, porque confiaban en Dios. Los defensores de la muralla pudieron estar tranquilos ante una situación tan adversa. Mirad si era adversa, especialmente para ellos, porque en un ataque por parte de las tropas asirias, ellos serían los primeros en morir. Pero ellos obedecieron al rey Ezequías, porque en medio de esta situación tan adversa, confiaban en Dios. Ezequías, desde el inicio de su reinado, había restablecido el culto a Dios, y por tanto los sacerdotes y los escribas habían instruido al pueblo en la ley y en la historia de cómo Dios había hecho milagros en la antigüedad a lo largo de toda su historia, y los había ido librando de todos sus enemigos mucho más poderosos que los asirios. Así que ahora podían mantenerse firmes en la muralla, esperando la intervención de Dios a su favor, dándoles una victoria que por sí solos era imposible que obtuvieran. Estos hombres, al confiar en Dios, eran como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que no tenían temor al calor de la batalla, ni a la escasez de la sequía, porque sabían que Dios pelearía sus batallas y les daría la victoria. Y aunque ninguno de los dioses de las naciones de alrededor pudieron librar a sus pueblos, ellos sabían que su Dios sí que los libraría. Ellos podían confiar en su Dios, porque su Dios era el único Dios en Dios. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Y ha prometido habitar por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Y creéis que algo malo nos puede pasar estando Dios entre nosotros y en nosotros? No cometamos el mismo error que los discípulos, que cuando se levantó la tempestad pensaron que iba a morir estando Jesús con ellos. Si Dios está en nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es verdad que, como siempre digo,
El ser cristiano no nos libra de todos los problemas de salud o de cualquier índole que sufre cualquier otra persona. Pero si confiamos en Dios, Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos soportar. Como lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto, en el capítulo 10 y versículo 13. Vamos a leer en 1 Corintios 10, 13, donde Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podemos resistir. Así que si estamos en medio de un valle oscuro o estamos encima de una muralla contemplando los ejércitos enemigos, se arrepienta. Y como os decía antes, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y ha prometido habitar por medio de su Espíritu en nosotros. Así que quiero volverte a decir, si Dios está con nosotros y está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces Dios permite que pasemos por diversas pruebas para que aprendamos a confiar en Él. Porque la auténtica felicidad no está en las riquezas, ni en los seres queridos, ni en el trabajo, ni en nada que nos podamos imaginar. La auténtica felicidad la conseguimos cuando confiamos plenamente en Dios, cuando confiamos en Dios de todo corazón, porque es cuando hemos aprendido a confiar en Dios de todo corazón que podemos vivir tranquilos y en paz, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de Dios y no en las manos de los médicos, ni en las manos de la economía del país, ni en la mano de los políticos, ni en la mano de nuestros jefes. Todo puede derrumbarse a nuestro alrededor. Que si confiamos en Dios, podremos estar tranquilos y felices, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que nos acontezca y todo lo que Dios permite en nuestra vida, aunque a nosotros no nos lo parezca o no lo podamos entender en ese momento, al final redundará en nuestro beneficio, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Cuando de verdad confiamos en Dios, es porque hemos logrado hacer nuestras las palabras de Pablo, que dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Porque ¿cuántas preocupaciones tiene un muerto? Un muerto tiene cero preocupaciones, carece de preocupaciones. Ya puede suceder un terremoto, el terremoto más grande del mundo a su lado, que él tiene cero preocupaciones, porque más muerto de lo que está no va a estar. Así que si nosotros estamos muertos, estamos crucificados juntamente con Cristo, y Cristo vive en nosotros, ¿qué preocupaciones vamos a tener? Porque más muerto que muertos no vamos a estar. Y a Cristo le puede ocurrir algo. ¿Le puede ocurrir algo malo a Cristo? Es evidente que no, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Así que si estamos muertos con Cristo y Cristo vive en nosotros, tenemos que tener cero preocupaciones. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo podemos lograr tener cero preocupaciones? Pues confiando en Dios de todo corazón y cumpliendo lo que les mandó Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas, en Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Donde Pablo les dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Daros cuenta de cómo casi toda la enseñanza de la Biblia, de una manera u otra, gira en torno a este tema, en que tenemos que confiar en Dios.
Porque poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra no es otra cosa que el que confiemos en Dios y no en las circunstancias que están sucediendo en la tierra. Todo lo que sucede en la tierra tiene fecha de caducidad y es cambiante, mientras que Dios es eterno y eternamente inmutable. Dios no cambia, Dios no es arbitrario, Dios cumple siempre su palabra y sus promesas. Y por eso podemos tener plena confianza en Él y dejar nuestras preocupaciones en sus brazos. Y cuando somos capaces de dejar todas nuestras preocupaciones a sus pies, entonces experimentaremos la verdadera felicidad. Porque no dependerá de las circunstancias que estemos viviendo en ese momento, sino que dependerá de nuestra relación con Dios. Y como Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿qué más necesitamos? En la Biblia hay muchos ejemplos que demuestran que los que confían en Dios no tienen nada que temer, lo cual no quiere decir que no tengan problemas, quiere decir que Dios siempre da la salida. Dios deja que nosotros hagamos nuestra parte, pero si confiamos en Él, Él siempre interviene en el momento preciso para darnos la victoria. Quiero que veamos solo dos de los muchos ejemplos que hay en la Biblia de personas que pusieron su confianza en Dios. El primero que vamos a ver fue el de David. Vamos a leer la conversación entre David y el rey Saúl cuando Israel fue desafiado por el gigante Goliat. La conversación se encuentra registrada en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 37, donde se nos relata: y dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, está refiriéndose al gigante, tu siervo, que era un chavalillo que se ocupaba, hasta ese momento se había estado ocupando de los pastores de su padre, dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque él es un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca y se revolvía contra mí. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Creo que está clara la confianza de David en Dios. Dijo Saúl a David al ver esta confianza ciega que tenía en Dios, Saúl le dijo: ve y que Jehová sea contigo. David sabía que podía confiar plenamente en Dios, aunque él tuviera enfrente a un gigante de casi 3 metros de altura. Él podía confiar en Dios a pesar de que su enemigo estuviera fuertemente armado y estuviera adiestrado para la guerra desde su juventud. Él podía confiar en Dios a pesar de que su única arma era una honda, que era la herramienta que él usaba como pastor para que sus ovejas no se dispersaran. David sabía que podía confiar en Dios, aunque todo aparentemente estuviera en su contra. Pero quiero dejar claro que a pesar de confiar en Dios, David tuvo que hacer su parte, tuvo que coger las piedras, tuvo que coger su honda, tuvo que bajar al valle, al lugar del combate. ¿Cuántas veces tenemos que bajar al valle a lo largo de nuestra vida? Al lugar del combate. Pero si bajamos teniendo nuestra confianza puesta en Dios, no tenemos nada que temer.
David tuvo que escuchar a su enemigo tratando de desanimarle. Y muchas veces el enemigo nos susurra al oído palabras que tratan de desanimarnos y de minar nuestra confianza en Dios. Pero David no flaqueó en su confianza en Dios. Y David hizo su parte. Y como consecuencia, Dios hizo la suya y derribó al gigante. El segundo ejemplo que vamos a ver es el de Josafat, rey de Judá. Josafat, estando rodeado de enemigos, buscó a Dios, proclamó ayuno y oración en todo el territorio de Judá. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17 dice: y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Acostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Quién iba a pelear? Jehová. Pero ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que confiar en la palabra de Dios e ir a la batalla y apostarse, es decir, esconderse y ver lo que Dios iba a hacer. Josafat y todo el pueblo de Judá confiaron en Dios, por lo que su confianza en Dios les llevó a obedecer. Y aunque tenían enfrente un ejército muchísimo más numeroso y poderoso que ellos confiaron en Dios, obedecieron a Dios e hicieron su parte, por lo que Dios intervino, dándoles una gran victoria. ¡Qué felicidad tan grande! Unas horas antes estaban temblando de miedo por causa de sus enemigos, y sin embargo ahora, por haber confiado y obedecido a Dios, eran los vencedores, habiendo obtenido un gran botín sin haber tenido que luchar. Solo tuvieron que obedecer a Dios y confiar en Dios. Ahora, para terminar, voy a retomar el primer ejemplo que vimos de Ezequías y de los hombres que defendían la muralla. Porque hemos visto que ellos confiaban en Dios a pesar de los desafíos lanzados por los enviados de Sennacherib. Y retomo la historia porque no he dicho cómo termina. A pesar de tener todo en su contra, gracias a que habían puesto su confianza en Dios, Dios intervino de manera milagrosa. Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Ezequías. Podemos leerlo en el capítulo 37 del libro de Isaías, versículo 7. En Isaías 37, versículo 7, Dios le dijo: he aquí yo pondré en él, en Sennacherib, un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Y tal y como Dios se lo había dicho a Ezequías, ocurrió. Sennacherib oyó que lo estaban atacando en otro lugar y tuvo que marcharse. Y en el otro lugar fue asesinado. Por lo que gracias a la confianza que tuvieron en Dios, tanto Ezequías como el pueblo de Judá obtuvieron la felicidad de vencer sin tener que luchar. Solo tuvieron que hacer su parte, la de mantenerse firmes, confiando en Dios.
Tanto Ezequías como el pueblo de Judá obtuvieron la felicidad de ver cómo todos sus miedos se disipaban gracias a haber confiado en Dios. Por lo que si nosotros también queremos experimentar la verdadera felicidad, tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque Dios siempre hará lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Si quieres poder experimentar la verdadera felicidad, tienes que confiar en Dios. Y para confiar en Dios, tienes que conocerlo. Por lo que lo primero que necesitas hacer es dejar que Jesús reine de verdad en tu corazón. Pero para que Jesús reine en tu corazón, necesitas dejarle entrar en tu corazón. No es simplemente que digas, no, yo creo en Jesús. Tienes que rendir tu corazón, tienes que entregarle tu corazón, tienes que invitarle a que entre en tu corazón y a que se siente sobre el trono de tu vida. Así que si tienes el deseo de invitar a Jesús a que entre en tu corazón para reinar sobre tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repite la oración que voy a hacer. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarme que puedo confiar en ti. Yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que tú me limpies de toda maldad. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Te pido que tomes el control de mi vida, que rompas toda cadena en mi vida, Señor. Que tú puedas estar sentado sobre el trono, reinando y gobernando sobre mi vida. Oh Dios, que desde hoy para siempre yo confíe en ti con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y te deje a ti obrar en mi vida y a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te recuerdo cada domingo, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio vivo, donde se predica al Cristo vivo, no al Cristo muerto. No hay imágenes que tienen boca pero no hablan, que tienen oído pero no oyen, que tienen ojos pero no ven. Busca una iglesia donde se predica el Cristo resucitado y únete a ella, porque no podemos vivir la vida cristiana en solitario. Si no has hecho la oración, te recomiendo que la hagas cuanto antes, que cuanto antes recibas a Jesús en tu corazón, porque cuanto antes conozcas a Jesús, mejor y más podrás confiar en Él. También quiero pedirte, tú que me estás escuchando, por favor, comparte este mensaje en tus redes sociales para poder difundir el Evangelio de la gloria de Cristo. También ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, queréis compartir un culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Los domingos a las 11 de la mañana, si nos visitas, serás muy bienvenido. También puedes contactar con nosotros a través del teléfono que figura en la página de Facebook en la que estás escuchando. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde siempre.